Bienvenido a esta segunda clase dentro del curso de HTML, en la cual vamos a estar aprendiendo a gestionar y a escribir todas aquellas etiquetas relacionadas con la escritura. Vamos a por ello. Es hora de ampliar nuestro conocimiento dentro de las diferentes etiquetas que tenemos. Vamos a entender siempre las etiquetas como las herramientas de las cuales disponemos para poder hacer la construcción de toda la semántica de las diferentes páginas o aplicaciones web que vayamos realizando. En este primer bloque, dentro de la segunda clase, vamos a comenzar por los títulos. Muy bien, vamos a comenzar por crear un nuevo directorio de trabajo, el cual vamos a estar utilizando para los ejercicios de esta lección. En mi caso, pues voy a llamarlo títulos. Muy bien, una vez lo tenemos, vamos a cargarlo dentro de nuestro entorno de trabajo, que es Visual Studio Code, tal y como vimos en la clase anterior. Abrimos por aquí Visual Studio Code y cargamos nuestro directorio de trabajo. Muy bien, una vez ya lo tenemos cargado dentro del entorno, vamos a comenzar generando, como ya vimos en la clase anterior también, un nuevo index.html que va a ser el archivo en el cual vamos a ir trabajando. Y dentro del mismo lo que voy a realizar es la construcción de un primer archivo, una primera estructura sobre la cual vamos a ir escribiendo el contenido. Lo tenemos por aquí y si empezamos a escribir HTML5, como estuvimos viendo en la clase anterior, podemos disparar el snippet para poder comenzar a trabajar. Vamos a ubicarlo en español y yo voy a denominarlo con el título Escritura. Muy bien, comenzamos, como hemos dicho, por los diferentes títulos que podemos ubicar dentro de nuestro contenido. Los títulos van a ser escritos con las etiquetas que van desde el H1 hasta el H6. Esto es H1, H2, H3, H4, H5 y H6. La H viene del heading o header del inglés, que significa pues ese título, ese destacado dentro de nuestros textos. ¿Qué diferencias existen entre el H1, H2 y sucesivos? Muy sencillo. El número va a indicar la importancia del título que vamos a estar escribiendo, siendo H1 el título principal, el más importante, y H6 el título menos importante, el menos destacado. Esto vamos a poder observarlo con el tamaño de la tipografía que por defecto HTML va a ubicar para cada uno de los títulos, siendo H1 el texto más grande y H6 el más pequeño. Así pues, podríamos tener título H1 y vamos a hacer uno para cada una de las opciones que tenemos. El título 2, el título 3 y así sucesivamente. Muy bien, tenemos nuestros 6 títulos escritos para que podamos observarlos. Destacar que dentro de esta etiqueta no es necesario ningún atributo para completar su significado, es decir, se sostienen por sí mismas. Si bien esto no significa que no podamos incluirle atributos adicionales. Vamos a guardar nuestro archivo, nuestro fichero, yo lo voy a hacer con control S y vamos a ejecutarlo haciendo doble clic sobre el mismo o si hemos instalado la extensión del Live Server, haciendo clic derecho Open with Live Server, tal y como vimos en la clase anterior. Una vez hacemos esto, se nos levanta ya nuestra página. Voy a restaurar el zoom y como podemos observar, los títulos van de mayor a menor importancia. Voy a agrandarlo un poco más. Podemos observar que el título 1 es el título principal de nuestra página y por tanto el mayor, y el título 6 pues, es el más pequeñito, puesto que es el que menos destaca. Podemos hacer uso de las herramientas de título, los H, los encabezados, que podemos ubicar en el texto de las páginas que vayamos construyendo. Tened en cuenta que si bien cuando aprendamos CSS podemos modificar el estilo de estas etiquetas y hacer que tengan otro aspecto, cada una de estas etiquetas contiene un valor semántico. Por tanto, no debemos abusar dentro de la construcción de una página de títulos principales, por ejemplo, sino que de forma habitual pues vamos a estar utilizando un único título principal por página y después algunos títulos extra, como el H2, H3 o H4, para el resto de elementos
de nuestra construcción, de nuestra sección. Estas etiquetas, las etiquetas de título, decimos que son etiquetas de bloque. Esto quiere decir que, por defecto, al escribirlas, cuando estas terminan, el contenido salta automáticamente a la siguiente línea por defecto. Es decir, no tienen contenido en sus laterales. Si os fijáis, nosotros estos títulos podríamos escribirlos todos juntos. Vamos a hacerlo así para que podamos verlo. Podríamos ponerlos todos en una única línea, guardo. Y sin embargo, cuando acudimos a nuestra página, podemos observar que continúan estando uno debajo del otro. Esto es debido a que, como decíamos, son por defecto etiquetas de bloque. Y cuando colocamos un título, por defecto, HTML siempre va a limpiar todo el espacio de esa línea y colocar el siguiente contenido debajo. Cuando aprendamos CSS, veremos que podemos modificar este comportamiento, pero este es su resultado por defecto. Muy importante recordar que a este comportamiento lo denominamos comportamiento de bloque. Vayamos ahora a por una ración de etiquetas de texto para completar toda esta parte. Ya habíamos visto, voy a eliminar por aquí estas etiquetas para quedarnos solo con un título principal y ya está. Y ya habíamos visto que la etiqueta P es la etiqueta que nos va a permitir escribir párrafos. A estos párrafos, sin embargo, vamos a poder enriquecerle el texto utilizando o acudiendo también a más etiquetas. Por ejemplo, el texto que escribamos en I de itálica va a estar escrito en cursiva. También todo el contenido que escribamos con B de bold o también dentro de la etiqueta strong va a estar en negrita. Más etiquetas interesantes para enriquecer nuestro contenido de párrafo, pues podemos tener también del. Esta lo que va a hacer es ubicar un contenido tachado. También tenemos o también disponemos de la etiqueta U de underline para poder subrayar un texto. Más etiquetas interesantes, más elementos para nuestro arsenal, pues podríamos tener también la etiqueta sub. La tenemos por aquí. Y esta etiqueta, la etiqueta sub, lo que nos va a ayudar es a generar subíndices. De igual forma, la etiqueta sub nos va a ayudar a escribir superíndices. Más elementos interesantes. También tenemos la etiqueta small. Small, de pequeño, como su mismo nombre indica, nos va a escribir pues textos más pequeñitos. Y por último, tenemos dos etiquetas auxiliares que no necesitan contenido, podemos cerrarlas una vez las declaramos, que son la etiqueta BR, voy a utilizar la abreviatura para directamente cerrarla, que va a estar forzando un salto de línea. Vamos a colocarlo aquí en un comentario. Y por último, la etiqueta HR, también sin contenido, que lo que va a hacer es dibujar una línea de división horizontal. Veamos todo este contenido en nuestra página. Si ahora acudo a ella, la abro con Live Server, podemos observar todos los estilos. Aquí podemos ver el párrafo, que se ubica como un bloque propio, y después tenemos el resto de elementos. Fijaos que el resto de elementos no son etiquetas de bloque, sino que son etiquetas en línea. Esto quiere decir que, al contrario de las etiquetas de bloque, por defecto, estas no van a limpiar el espacio que tienen a su alrededor y se van a colocar una etiqueta detrás de la otra, aunque a la hora de haberlo escrito hayamos introducido los enters. Fijaos cómo la disposición en nuestra página no viene dada por los diferentes enters que escribimos en nuestro código, sino que viene definida por el tipo de etiqueta. Hay etiquetas que son de bloque y por tanto despejan todo el espacio alrededor, y hay etiquetas que son en línea por defecto y
no limpian el espacio alrededor y se van colocando una detrás de la otra. Y aquí podemos observar pues la cursiva, los dos formatos de negrita, el B y el strong, el tachado del texto, el subrayado, el subíndice, que coloca el texto aquí abajo, el superíndice, que coloca el texto aquí arriba, cuando por ejemplo hacemos un elevado al cuadrado, o los textos pequeños, los small. También tenemos aquí abajo del todo la diferencia con nuestro HR, que es la línea divisoria horizontal, y también tenemos el salto de línea que hemos aplicado aquí, el BR, que salta a la siguiente línea. Destacar también dentro de toda esta acción que hemos escrito comentarios en nuestro código y como podemos observar, estos comentarios no se visualizan. Esto, como ya vimos en la clase anterior, es debido a que los comentarios no tienen valor para la construcción de la página, son simplemente para nosotros. Conociendo ahora todo este texto, vamos a hacer un texto de ejemplo para que podamos ver su aspecto. Vamos a borrar todo esto y vamos a escribir el texto de aquí, el que aparece en pantalla. Vamos a por ello. Escribimos el título y ahora pasamos a escribir nuestro párrafo. Hola, soy un párrafo con cantidad de efectos. Por ejemplo, y vamos a colocar aquí algo en itálica, en cursiva, esta frase está en cursiva. Mientras que, y continuamos escribiendo, y esto podemos hacerlo además de diferentes formas. Escribamos ahora el salto de línea y eso lo hacemos, recordamos, con BR. Vamos a tachar este texto y esto lo hacemos con del. Y el subrayado con la U de underline. Ya podríamos cerrar este párrafo. Escribamos otro. Los superíndices recordamos con sub. Finalicemos con un último párrafo. Y listo, ya tendríamos este párrafo escrito. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que lo veamos en su totalidad. Y es importante destacar, como decíamos anteriormente, que da igual el número de enters que coloquemos. Podemos formatearlo como más agradable nos resulte a la vista para poder entender el código que hemos escrito. Por ejemplo, pues tal que así. Guardamos. Y vamos a observar el contenido de lo que hemos escrito. Muy bien, ya hemos hecho un estilo, un escrito, que utiliza los diferentes estilos de párrafos y títulos que hemos aprendido. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que antes de continuar te recomiendo que pauses el vídeo y prueba a realizar un documento HTML que muestre el siguiente texto con el formato que aparece. Siempre es importante que practiquemos todos los pasos que vamos dando. Muy bien, ya hemos visto títulos y párrafos. Fácil, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Continuamos con las listas en HTML. Muy bien, tenemos principalmente dos tipos de listas. Las listas ordenadas y las listas no ordenadas.
Para crear una lista ordenada vamos a usar la etiqueta OL, de Ordered List. Para crear una etiqueta de lista no ordenada, usamos UL, de Unordered List. Una vez hemos creado esta etiqueta, ya sea la Unordered List o la Ordered List, es decir, ya sea la lista ordenada o la no ordenada, tenemos que cumplimentarla con los diferentes elementos de la lista. Cada uno de estos elementos de la lista va a ser una etiqueta LI. Por ejemplo, lista ordenada. Y podríamos tener aquí, pues, por ejemplo, elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Y después podríamos tener una lista no ordenada, con también 3 elementos dentro. Los elementos son siempre LI, ya sea ordenada o no ordenada. Vamos a ver cómo queda. Guardamos y podemos observar ambas listas en el navegador. Como podemos ver, la principal diferencia, además de su semántica, se basa en el aspecto de sus viñetas, de los bullet points que coloca delante. Recordad que todo esto siempre es por defecto, puesto que luego en CSS podemos modificar estos aspectos. Hablemos ahora también de emmet para las listas. Y es que si deseas escribir una lista muy larga, la tarea de escritura puede hacerse un tanto tediosa. Para hacer la tarea más sencilla, dispones de una abreviación emmet que puedes utilizar en Visual Studio Code para escribirlas más rápido. ¿Cuál va a ser esta abreviatura? Muy sencillo. En primer lugar, escribiremos el tipo de la lista, es decir, UL o OL. Después, añadiremos el símbolo mayor que, indicaremos LI y lo multiplicaremos por el número de elementos que queremos ubicar. Voy a dejar esto aquí en un comentario para que lo tengamos presente a la hora de escribir nuestro snippet, nuestro código emmet. Hagamos un ejemplo. Si yo ahora escribo, siguiendo esta fórmula, UL para una lista no ordenada, mayor que LI por 5, por ejemplo, pulso Enter y fijaos como ya automáticamente me ha generado una lista no ordenada con 5 elementos dentro para que ya solo tenga que preocuparme de escribir el contenido de cada uno de ellos. Si observamos la abreviatura, podemos entender que esta nomenclatura no es accidental, sino que sigue una lógica. Vamos a ver los diferentes elementos. Si observamos, voy a agrandarlo para que lo podamos ver bien, el símbolo más, lo que nos está indicando, el símbolo de mayor que, lo que nos está indicando es dentro de este. Es decir, imaginad que tenemos un UL, pues un UL dentro de este, LI. Y después tenemos el asterisco, que significa, ya lo habíamos visto antes, multiplicación. Es decir, multiplicamos LI por el número de elementos. Así pues, si nosotros escribimos, por ejemplo, lo que hemos hecho anteriormente, UL mayor que LI por 5, podríamos estar leyendo esto como decirle a emmet, oye, créame una etiqueta UL y dentro de esta me creas li, etiquetas LI, multiplicado por 5, es decir, 5 etiquetas LI. Como consejo, déjame decirte que si además de usar los emmet que vamos viendo durante el curso, dedicas algo de tiempo a entender su lógica, como hemos hecho ahora mismo, podrás avanzar mucho más rápido, siendo capaz de escribir al final tus propios emmet cuando los necesites. Así que préstales atención cuando vayamos definiendo cada uno de ellos, puesto que nos detendremos a explicar qué significa cada uno de los puntos de su sintaxis para que puedas acelerar la velocidad en la que escribes HTML. Es hora de organizar nuestro contenido en elementos un poco más complejos. Vamos a ver las tablas. Para crear una tabla en HTML vamos a usar la etiqueta table. Dentro de esta vamos a definir cada fila dentro de una etiqueta tr.
esta sería cada una de las filas. Y dentro de cada una de las filas vamos a definir las celdas de esa fila con la etiqueta TD. Así pues, podríamos poner el ejemplo, celda 1, copio esto de aquí, con control C, control V, control V, control V, control V. Y ubicamos las diferentes celdas. Asimismo, podríamos tener diferentes filas. Por ejemplo, voy a hacer otra aquí. 6, 7, 8, 9 y 10. Si vemos este contenido, lo que estamos haciendo es una tabla con una fila que tiene 5 celdas y después, seguido, otra fila con otras 5 celdas. Vamos a verla. Perfecto. Tenemos una tabla con una primera fila con 5 celdas y después una segunda fila con otras 5 celdas. Ahora que disponemos de la estructura básica de una tabla, vamos a ampliarla. Una de las cosas que podemos hacer es que podemos convertir cada una de las celdas normales, que son estas de aquí, las TD, en una celda de encabezado, es decir, en una celda destacada. Para ello, cambiamos la nomenclatura y en lugar de usar TD, usamos TH. Con TH lo que estamos diciendo es que es una celda de encabezado. Acordaos la H de heading, que la usamos también para los títulos. De esta forma, lo que hacemos es destacar esta fila, indicando que sus celdas son, en este caso, pues celdas encabezado. Podríamos aquí marcar, voy a escribir en lugar de celda encabezado. Para escribir en varias líneas dentro de Visual Studio Code, como acabo de hacer, pulsamos Alt mientras vamos haciendo clic en los diferentes sitios y así se nos coloca ese multicursor para poder escribir en diferentes lugares a la vez. Muy bien, si observamos ahora nuestra tabla, podemos ver que ya las celdas de la primera fila, que son las celdas de encabezado, son distintas en aspecto a las celdas de la segunda fila, que no son de encabezado, son celdas normales. No te preocupes por el estilo de cómo se visualiza todo esto, puesto que cuando entres a trabajar CSS, pues podrás ver cómo hacer este contenido más llamativo. De momento, continuemos manteniendo el foco en HTML, es decir, en la semántica. Y dentro de esta semántica, en las tablas, todavía hay más contenido por explotar. Uno de los añadidos que podemos aplicar a una tabla es agregarle un título a la tabla. Y esto podemos hacerlo con la etiqueta de caption. Por ejemplo, aquí, en esta tabla que hemos generado, podríamos añadir pues un caption, es decir, un título a la tabla, que diga, por ejemplo, mi primera tabla. Guardamos y con esto ya tenemos un título a nuestra tabla, que nos va a aparecer aquí arriba. Muy bien, mi primera tabla y las dos filas con sus 5 celdas cada una. Veamos ahora a algunos atributos de las celdas. Y es que cuando estamos estructurando una tabla, suele ser común hacer que una celda de dicha tabla ocupe más de una celda. Es decir, que se expanda ya sea vertical u horizontalmente para ocupar más. Lo que si estamos trabajando, por ejemplo, en Excel, pues estaríamos llamando como unir celdas, ¿no? Para esto podemos usar los atributos callSpan y rowSpan de la celda para poder indicarle como valor cuántas celdas deseamos que se expandan, siendo callSpan una expansión horizontal y rowSpan una expansión en vertical. Vamos a verlo en un ejemplo. Dentro de este contenido, dentro de este código, pues podemos tener, por ejemplo, voy a hacerlo para que se vea mejor solo con 3 celdas por fila, para que lo veamos rápido. Y tenemos por aquí, pues, vamos a hacer otra fila más, una tercera fila más, para que podamos ver bien cómo funciona. Muy bien, así lo vamos a leer mucho mejor. Tenemos 3 filas, una de encabezado y 2 filas normales, 2 row normales. Pues ahora, a esta de aquí, por ejemplo, podemos decirle como atributo, para modificar el comportamiento de esta celda, que queremos un callSpan, es decir, que se expanda,
y, por ejemplo, que se expanda 2, es decir, la suya y una más. Así que ahora puedo eliminar una de estas dos celdas, puesto que esta va a ocupar el doble. Así que con 2 celdas aquí voy a tener el mismo contenido que con 3 aquí abajo, porque esta de aquí, en sus atributos, le estoy indicando que debe expandirse para ocupar 2 elementos, 2 espacios. Vamos a verlo. Guardamos y efectivamente ahora podemos ver cómo esta celda de aquí ocupa esta celda y también está ocupando la siguiente, quedando para la segunda de las celdas de esta fila el tercer hueco. Esta celda está ocupando ahora el doble. De forma excepcional y para que podamos ver bien este aspecto, voy a aplicarle un borde a cada una de las celdas para que podamos apreciarlo mejor. Toda esta parte es CSS y no aplica al contenido del curso, pero es simplemente para que podamos apreciar mejor el contenido de lo que estamos haciendo. Muy bien, ahora que le he aplicado un borde a cada una de las celdas de la tabla, nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que está ocurriendo y podemos apreciar perfectamente cómo esta celda se está expandiendo para ocupar esos 2 lugares. De igual forma, si en lugar de CallSpan usásemos RowSpan, la expansión, en lugar de ser hacia la derecha, es decir, de forma horizontal, pues sería de forma vertical. Recordad que los 2 elementos que podemos aplicar en este contenido son el CallSpan y el RowSpan. Y le indicamos cuántas celdas queremos que se expanda. Call de columna, row de fila. Ahora aquí podríamos eliminar esta tercera celda para dejarlo limpio. Podemos observar cómo ahora esta se ha expandido hacia abajo. Call span o row span. Muy bien, supongamos que ahora queremos complicar todavía más la estructura de nuestra tabla. Y es que a veces pues puede resultarnos interesante definir diferentes áreas dentro de nuestra tabla, distinguiendo una primera parte de la tabla, que podríamos denominar la cabecera de la tabla, después el cuerpo central, con todo el contenido de la tabla en sí, y al final un pie de tabla, un footer para la tabla que contenga una línea destacada abajo. A estas alturas del contenido, donde aún no hemos visto herramientas de diseño, quizás esta división pueda parecer algo forzada, pero cuando entremos a trabajar CSS y los estilos de las páginas web o aplicaciones web, podremos realizar este tipo de divisiones y nos va a resultar realmente interesante. Para declarar dichas definiciones, lo que podemos hacer es agrupar las filas que tenemos en nuestra etiqueta dentro de el thead, el thebody y el tfoot. Es decir, las voy a escribir aquí para que las veamos bien, aquí aparte. Vamos a poder agrupar las diferentes filas de nuestra tabla en un thead, que significa table head, es decir, la cabecera de la tabla. Después vamos a poder ejecutar un tbody, que va a ser table body, el cuerpo de la tabla, y podremos finalizar con un table foot, que va a aplicarle ese pie a nuestra tabla, ese footer a nuestra tabla. Así pues, y si ahora vuelvo a la tabla que ya tenía previamente desarrollada, pues podríamos hacer algún ejercicio. Vamos a hacer algo de contenido que pueda tener un poco de sentido. Por ejemplo, tenemos aquí esta tabla, voy a vaciarla para que podamos verlo bien, y ahora pues voy a hacer un head, es decir, una cabecera para esta tabla. Y en esta cabecera pues voy a colocar un tr, un table row, en el cual voy a colocar, pues, venga, vamos a hacer una celda por aquí, vacía, otro table head, en la cual además hagamos un call span, por ejemplo, para ir viendo diferentes herramientas que ya hemos visto. Y ponemos por aquí, vamos a poner nombres. Call span, vamos a expandirla también 2. Y vamos a colocar otro nombre por aquí. Muy bien. Y ya tenemos aquí
una primera parte, una primera fila dentro de nuestra cabecera, y en esta cabecera ahora vamos a poner una segunda fila para indicar pues la fecha, y luego vamos a colocar ingresos y gastos de cada uno. Imaginad que estamos haciendo pues una tabla para un sistema de comerciales, por ejemplo, que estamos marcando los gastos. Es decir, pues tendríamos la fecha, que iría debajo de esta. Después tendríamos los ingresos, que recordad, Juan se expande 2, así que serían los ingresos de Juan. Y después tendríamos los gastos de Juan. Y luego tendríamos, pues una vez más, los ingresos, pero en este caso de Raúl, y los gastos de Raúl. Y con esto hacemos como la cabecera de esta tabla en la cual vamos a estar mostrando información. Y ahora podríamos tener pues el T-body, el cuerpo de la tabla, donde vamos a ir introduciendo todas las filas. Y podemos colocar, por ejemplo, una con, pues no sé, vamos a hacer, por ejemplo, el día 15 del 07 de 2023, por ejemplo. La marco en TH para destacar la fecha sobre el resto de valores. Y el resto de elementos ya los voy a colocar, por ejemplo, en TD. Todo lo que estoy haciendo ahora no es más que repasar todas estas herramientas que hemos visto ahora, pero agrupándolas dentro de THead, TBody y TFoot. Y aquí, pues, no sé, pues podríamos colocar ya los valores que sean. Pues 120, por ejemplo. Y que serían los ingresos, y ahora pues no sé, los gastos 50, ingresos, pues aquí podemos marcar, no sé, 10,50 por ejemplo, y no sé, pues 5 por ejemplo, y así nos queda esa fila hecha. Y ahora que tenemos esta fila, pues podríamos ir colocando pues más filas de este estilo. Por ejemplo, no voy a entretenerme en modificar los valores, pero aquí habría pues diferentes elementos del cuerpo. Y una vez finalizamos todo el cuerpo, todo el T-body, pues antes de cerrar la tabla nos podría interesar añadirle un T-foot, un pie a la tabla, donde podamos indicar, por ejemplo, pues voy a colocar aquí el TR, donde podamos colocar, por ejemplo, pues el total de todo lo que se ha utilizado. Y aquí expandimos. Y el total de la cuenta de este comercial, pues es, me lo voy a inventar, 70, por ejemplo, euros. Y el de el segundo comercial, pues no sé, por ejemplo, pues 5,50. Guardamos y vamos a ver el contenido. Muy bien, tenemos aquí ya nuestra tabla preparada. Este total no lo he escrito bien porque no me está apareciendo correctamente, y es porque esto se me ha venido aquí arriba. Voy a corregirlo rápidamente. Es el TR, y aquí este total va en su correspondiente TH. Muy bien, para que se vea bien. Perfecto, ahora sí. Hemos generado ya nuestra tabla con la fecha, los ingresos y los gastos de cada uno de los comerciales y el total de su cuenta en esta tabla. Podemos observar que tenemos un head, es decir, una zona principal, después tenemos un body con cada una de las entradas y finalizamos con un foot, con un pie, donde ya marcamos los totales. Esto es muy interesante para que luego también, posteriormente, a nivel de diseño, pues podamos darle aspecto. Muy bien, pues hora de practicar. Te dejo en pantalla una tabla para que trates de generar tú esta tabla dentro de tu código. No te preocupes por los bordes ni nada de eso. Lo importante es que practiquemos la tabla, es decir, que te pueda salir bien. Y recuerda que puedes usar Emmet para tus construcciones. Recuerda que lo hemos visto anteriormente. Es decir, podemos, por ejemplo, para aplicarlo aquí,
generar una tabla. Dentro de esta tabla, genérame un TR, que quiero 5, y dentro de cada uno de los TR, me colocas un TD y, por ejemplo, me colocas 4 TDs dentro de cada TR. Y pulsamos Enter y ya nos va a generar toda la estructura. Recuerda toda la parte de emet que hemos visto hace muy poquito tiempo, en el bloque anterior. Y eso es todo en esta parte del bloque. Recuerda practicar todo lo posible hasta familiarizarte con toda esta parte de la estructura antes de continuar. Haz el ejercicio, pausa el vídeo y hazlo antes de continuar. Que puede que no luzca todavía nada espectacular, pero ya llegaremos a esa parte. Dicho de otro modo, ya nos preocuparemos más adelante de que nuestra página web sea bonita. De momento nos estamos centrando en que sea buena persona. Cerramos aquí la segunda clase dentro de este bloque de 5 clases en las cuales estamos aprendiendo HTML. Como siempre, te dejo por ahí abajo el enlace para que puedas descargar el PDF con la información de esta lección. Y recuerda, muy importante, ahora que ya comenzamos a tener algo de herramientas con las que poder ir trabajando, repasar y practicar todo lo que has visto, puesto que aunque pueda parecer claro mientras visualizas el contenido, luego también es muy sencillo que se olvide si no se practica. La programación es, sobre todo, práctica. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.